Claro, por este caso Toledo ahorita está encarcelado por el caso de Lavallato, Ujú. en donde, claro, también estaba involucrado Odebrecht, ¿no? Así Y, es. y donde pues hubo, ¿no? Hubo pagos para que se adjudicaran la obra y bueno, ahí hubo ya corrupción y todo eso. Ujú. Muy bien. Entonces, a este tipo de proyectos, principalmente la interoceánica, pues les llamaron pues elefantes blancos. ¿Se han escuchado hablar de ese término de elefantes blancos? ¿No me he escuchado hablar? Vamos, jóvenes, participen. Yo no soy de tratar mal, no soy una persona déspota, no soy dueño de la verdad absoluta. ¿Han escuchado hablar que es un elefante blanco? Profesor, creo que se refieren a Sí, proyectos que son poco útiles. exacto. Entonces, un elefante blanco es un proyecto que no es muy útil, ¿no? Ayer hablaba de un elefante blanco que era la Plaza de Toros, ¿no? La gente no tenía agua potable, no tenía desagüe, pero sí tenían su Plaza de Toros, ¿no? A ver, vamos a ver los elefantes blancos en el Perú, ¿ya? Algunos. Y bueno, pues la interoceánica es uno porque simplemente el tráfico vehicular que debería generar ese proyecto, pues no es el adecuado. A ver, acá había uno. Otro elefante blanco del que se dice es una empresa estatal, ¿no? La de Petroperú, ¿no? O sea, ¿cuándo se refiere con un elefante blanco? O sea, la inversión se hace, por ejemplo, determinando una demanda. Que aquí vamos a hablar de un proyecto de agua potable. La demanda estimada o el requerimiento estimado es más o menos de 2.000 familias. Y cuando se construye el proyecto, no existen verdaderamente las 2.000 familias, la población está en descenso. Entonces, algo similar pasó con la interoceánica. La interoceánica, pues, es un proyecto que indicó o calculó un determinado tráfico vehicular y a la final no existe ese tráfico vehicular. Tengo entendido que lo usan los ganaderos, los pastores para que lleven sus animales, ¿no? Entonces, cosas como esas han estado sucediendo, ¿no? Entonces, en el sector público y en el sector privado, pues las empresas que quiebran, ¿no? Muchas de las empresas son ádivas o expuestas a quebrar, ¿no? Ya sea por malas decisiones o por una mala implementación o gestión o desarrollo de un proyecto. Por ejemplo, el caso más emblemático de esos tipos de proyectos o de esos tipos de negocios que llegan a fracasar por un mal manejo de la información, un cambio tecnológico, pues es el caso del Blockbuster, por ejemplo, y el Netflix, ¿no? La información que tenían o el modelo de negocio de esta empresa estaba determinada por la tecnología, ¿no? Que eran los cassettes de VHS, quizás ustedes no llegan a conocer, pero eran unos films que se grababan, ¿no? Luego salieron los discos, los DVDs, y la gente usaba eso. Pero a la par salieron pues las suscripciones digitales, ¿no? Y esa empresa pues no innovó, no desarrolló, teniendo información del cambio tecnológico no decidió cambiarse. Es igual, ¿no? Cuando Facebook terminó eliminando lo que eran las cámaras digitales o los álbumes fotográficos que había en las familias, y las cámaras físicas o de rollo, ¿no? Siendo desfasadas, ¿no? Entonces, el hecho es que el mundo está en constante cambio y en esa misma dinámica los proyectos se interactúan. Entonces, hay que considerar que hay cambios, que son cambios muy abruptos en el corto plazo,
Y generalmente los proyectos de inversión se planean en un horizonte de 10 años, 5 años, dependiendo de la naturaleza de la intervención, ¿no? Entonces, ¿por qué planificamos los proyectos? Para saber, considerando los supuestos de los cambios que podrían generar a lo que uno va a intervenir, a lo que uno va a desarrollar como gestor de proyecto. Supongamos que estamos haciendo un proyecto de inversión pública para la construcción de un hospital y yo considero, pues, dentro del hospital generar las cámaras de rayos X, ¿no? Eso es lo que hago. Pero la tendencia es que los hospitales ya no van a requerir más estos rayos X, sino un equipo más especializado, que son las resonancias, ¿no? La resonancia es una imagen más viva de lo que es un diagnóstico, ¿no? El rayo X es como una foto, ¿no? Pero la resonancia es como una ecografía, algo así, no más detallado. Entonces, esos supuestos, ¿no? Cambios tecnológicos, sobre todo lo relacionado a la tecnología, pueden afectar las direcciones que un proyecto que se realice. A ver, supongamos que estamos en los 80, ¿no? Y se quiere hacer un proyecto relacionado a viviendas familiares. Si ustedes se han dado cuenta, distritos como Lima, como Pueblo Libre, tenían patrones de construcción, casas de 140 a 160 metros cuadrados, de un piso, con distribuciones de 3 a 4 habitaciones, y con un jardín trasero, un jardín delantero o cochera, y un acceso a la calle, ¿no? Generalmente esos fueron diseñados, y esos proyectos pues salieron con unos bonos que habían en esos entonces, les daban crédito, ¿no? a las poblaciones para generar vivienda. Pero la tendencia es que Lima ya no está creciendo de manera horizontal, ¿no? Lima de manera vertical. Entonces, los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, ya no se desarrollan sobre grandes terrenos y lotes. Estoy hablando de Lima, ¿no? Generalmente ahora son construcciones de propiedades, pero hacia arriba. O sea, estamos viendo edificios multifamiliares, ¿no? Los famosos departamentos, ¿no? Donde antes en una manzana había 10 familias, en esa misma manzana, pues, la misma metrado, pero ya no hay 10 familias, podemos hablar de 40 o 50 familias porque hay edificios de 5, 6, 7, 8 pisos, ¿no? Entonces, esas tendencias tienen que considerarse, ¿no? El encarecimiento del metro cuadrado de las propiedades y todo ello, para determinar el futuro, ¿no? Entonces, nosotros no conocemos el futuro, pero sí podemos predecirlo, ¿no? Supongamos que yo en la mano tengo un vaso de vidrio, y decido soltarlo y que se rompa en el piso, ¿no? Todos sabemos que se va a romper el vaso, pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a saber en cuántos pedazos y en qué forma se va a romper el vaso. Es igual manera, ¿no? Nosotros no podemos conocer la tendencia, pero no podemos venir los detalles de cómo va a ser esta tendencia del futuro, ¿no? Es un prospecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los proyectos son esos, ¿no? Ver hacia un futuro lo que quiero planearme el día de hoy, ¿no? Uno hace un proyecto, ya sea privado, público o social, enfocándome en una realidad del hoy día y proyectándome a los 5, 6, 9, 10 años o 15 años que tenga vida útil el proyecto. ¿Cómo va a llegar al final, el cierre del proyecto, esa estimación que se ha ido considerando? Igual es en el caso de los países. Ellos definen sus políticas o las cosas que quieren hacer a través de sus políticas nacionales y enfocándose a los logros o estratégicos que van a tener un determinado año, ¿no? Países que ponen como meta reducir la pobreza, la desnutrición, ¿no? Y esas medidas, ¿cómo lo van a lograr? Y eso se verifica mediante indicadores. Todo este proceso, estimados, se llama el planeamiento estratégico. Creo que tienen un curso de esto. Pero vamos a ver algo ligeramente de esto, ¿no? Cuando un análisis de la planificación nos implica que veamos
más allá de lo evidente, ¿no? O tratemos de llevar más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué queremos el día de hoy, no? Primero, desarrollar una misión y visión, que es lo que tenemos. Determinar los objetivos de largo plazo, ¿ya? A ver, un ejemplo. Para eso creo que vamos a usar la pizarrita, ¿ya? Tengo una pizarra porque puede que se aburran. ¿Se ve la pizarra? Está cargando, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí, perfecto. A ver, supongamos pues que yo tengo, ¿no? Tengo acá una persona gordita, ¿no? Una persona gordita. ¿Ya? Y esta persona gordita ha planeado algo, ¿no? Quiere lograr algo. Quiere ser la misma persona, pero flaquita, ¿no? De ser flaquito, dice. Entonces, en el proceso de querer flaquito, pues, el día de hoy, ¿no? 21 de agosto, día de hoy, 21 de agosto, este señor planea, pues, para no sé, para enero, ¿no? Para que se vaya a la playa, para que se vaya a la playa en febrero, para el 15 de febrero, planea estar flaquito. ¿Ya? Y él planea estar flaquito para el 15 de febrero del próximo año. Entonces, ¿cómo va a llegar a ser flaquito? ¿Simplemente con desearlo? ¿O simplemente con ponerlo en su cuaderno? ¿O cómo creen que va a lograr ser flaquito esta persona gordita el 21 de agosto y va a querer ser flaquito el 15 de febrero de 2026? ¿Qué tiene que hacer para que sea flaquito? A ver, ¿qué opinan? Me parece algo absurdo, ¿no? El ejemplo que estoy haciendo, pero van a entender mucho con lo que les voy a indicar. A ver, ¿qué opinan? A ver. Hacer ejercicios, dice Angelina. Comer bien, ya, muy bien. ¿Qué más? Deporte, ya, muy bien. Ustedes me han mencionado qué acciones debe hacer. Esas son acciones, ¿ya? Pero, como yo sé que este señor, el 21 de agosto, va a terminar siendo flaquito el 15 de febrero. Como yo sé que para que se vaya a Acapulco, como el chavo, ¿no? De vacaciones, ¿cómo sé que va a llegar a ser flaquito para el 15 de febrero? ¿Cómo yo voy a ver si cumple o no cumple lo que tiene como objetivo este señor? ¿Qué necesitarías saber si este señor ha logrado su objetivo? Él tiene como objetivo bajar de peso. ¿Cómo yo voy a saber que él ha logrado? Evaluar cada cierto tiempo, ya, eso se va a llamar monitoreo. ¿Qué más? Al final, el 15 de febrero, ¿yo cómo voy a saber que esa persona ha bajado de peso? Evaluación, muy bien. Evaluación. Pero la evaluación no sale claro, viendo los resultados, pero ¿yo cómo sé que una persona tiene fiebre? A ver, ¿cómo yo sé que una persona tiene fiebre? Yo porque le veo que está sudando, ¿puedo decir que tiene fiebre? ¿O porque está temblando, puedo decir que tiene fiebre? ¿Yo cómo sé que una persona tiene fiebre? A ver, se va a pesar en una balanza, diagnóstico. Ya, por ahí va bien, pero ¿qué instrumento yo uso para medir que esta persona tiene fiebre o no? Termómetro, ya. Él es el instrumento. Si yo tengo un instrumento, también tengo ¿cómo yo sé cuánto es el promedio de una persona, la temperatura de una persona?
A ver, abran su micrófono, por favor. En Fahrenheit. Ya, la temperatura dice debe estar entre los 36 y 37 grados. ¿Sí? Grados centígrados. ¿Eso qué cosa viene a hacer? La tendencia a la normal, ¿no? Eso viene a ser un ¿qué? ¿Qué cosa es eso? 37 grados centígrados, ¿qué cosa es? Ahora, si yo le pongo a este señor que pesa 100 kilos, ¿qué cosas son los 100 kilos? Y ahora acá va a pesar, pues, unos 80 kilos. ¿Qué cosa es? ¿Un medida, un parámetro? Bueno, en planeamiento lo vamos a llamar indicador. ¿Ya? Indicador. Ojo, ahí hay conceptos bien importantes. Primero está lo que deseamos ser, la idea. Esto viene a ser los objetivos. Los objetivos son realizables mediante acciones. Son corroborables mediante monitoreo. Y estos monitoreos se hacen a través de indicadores para evaluar los resultados. ¿Sí? Sí, se está entendiendo, ¿verdad? Trato de hacerlo lo más entendible posible. A ver, ¿quién fue? Levanta la mano. A ver. ¿Consultas? Consulten, muchachos. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, ya no vamos a hablar del señor gordito, ¿no? Ya no vamos a hablar del señor gordito. Vamos a hablar del Estado, ¿no? Podemos hablar de una empresa. Vamos a hablar del Estado primero. El Estado, ¿qué cosa va a fijar? Objetivos. Los objetivos nacionales, que generalmente, pues, le vamos a llamar las políticas públicas. ¿Verdad? ¿Qué queremos lograr como país? ¿No? Por ejemplo, política pública, reducción de la inseguridad, ¿no? Reducción de la desnutrición, ¿no? La desnutrición, que es un fenómeno social muy recurrente en el país, que es atendido por distintos sectores, por el Ministerio de la Mujer, por el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, por el Inclusión Social, por el de Saneamiento, por el de Educación, ¿no? O reducir los niveles de pobreza. Como Estado es eso, ¿no? Las políticas, la desnutrición, es objetivo. ¿Cómo vamos a medir? Mediante planes de desnutrición, acciones relacionadas a desnutrición, proyectos de inversión relacionados a seguridad alimentaria. Y obviamente, ¿qué se va a usar? Recursos, presupuesto público, ¿no? Gasto. Y esto va a finalizar en una evaluación, ¿no? El presupuesto por resultados. ¿Cuántos soles presupuestados que tiene el Estado, ya sea en presupuesto que hemos hablado al día de la clase de ayer, en gastos corrientes, gastos de capital, ha reducido o ha logrado cerrar esa brecha de desnutrición? Esto, estimados, es el planeamiento estratégico. Bien facilito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es el planeamiento estratégico en el sector público. Ahora vamos a una empresa privada. La empresa privada también quiere generar su objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas privadas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa privada? Maximizar su rentabilidad. Claro, muy bien. Solamente la rentabilidad, los beneficios. Para eso tiene que tener dos cosas, ¿no? Reducir sus costos e incrementar sus ingresos. Es algo bien sencillo. El proceso de lograr esas acciones va a tener muchas actividades en torno a la gestión empresarial, al plan de marketing, al desarrollo integral del producto, a la cadena de suministro, de abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces nos vamos otra vez a la lámina.
Sí se ve la lámina, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, en una empresa o en el Estado se va a desarrollar la misión y visión, ¿no? El país, como Estado, tenemos una misión o visión. A ver, acá voy a empezar a poner puntitos. Googleenlo, muchachos. ¿El Estado peruano tiene misión, visión? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿El Estado peruano tiene misión, visión? Partimos desde ahí. Sí lo tiene, ¿ya? A ver, ya les voy a dejar eso para que lo revisen. En la próxima clase les pregunto. Creo que son muy tímidos por la clase virtual. Entonces, vamos a considerar dos cosas, ¿no? En el planeamiento estratégico enfocamos la misión y la visión de una entidad, ya sea una empresa pública, privada, una entidad pública o una empresa privada. Los objetivos en el largo plazo, ¿no? Se pueden, en una empresa es obvio, ¿no? El tema de su rentabilidad o posicionamiento en el mercado. ¿Qué estrategias o acciones va a generarse? Generalmente se hacen proyectos de ampliaciones, se hacen planes, ¿no? Porque dentro del planeamiento, pues, hablo lo de corto, mediano y largo plazo. Un plan estratégico generalmente es de 3, antes eran de 10, 12 años, ¿no? Pero como estamos en un mundo tan cambiante, se han ido reduciendo, ¿no? Pero en ese sentido, los planes o el planeamiento está entre 4 o 5 años, ¿no? Dependiendo de las instituciones. En el Estado generalmente los planes son multianuales de 3 años, ¿no? Y se asignan los presupuestos a un año fiscal considerando los próximos 2 años, ¿no? En el caso de las empresas privadas, igual manera, ¿no? Las actividades operativas, los planes operativos o los planes de trabajo en una entidad privada se hace generalmente en un año, se hace presupuesta las acciones que se van a hacer y lo que hemos visto, ¿no? Se mide y se evalúa en base a indicadores. Cuando hablamos de las articulaciones, bueno, lo que habíamos estado media hablando, ¿no? El plan estratégico, por ejemplo, en la universidad se aprobó el plan estratégico, tengo entendido, donde se condensa los objetivos como institución, no como entidad. Obviamente para el Estado también hay, ¿no? Existe, así como en los proyectos de inversión pública el día de ayer veíamos, hay un sistema que regula el tema de los proyectos. En el Estado también hay un sistema que regula el tema del planeamiento estratégico. Esto de la inversión pública es el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, ¿no? La DGPM. Pero en el caso y ese pertenece al Ministerio de Economía, en el caso del planeamiento estratégico en el Estado, el ente rector, el que regula el planeamiento estratégico, pues es el CEPLAN, ¿no? A ver, vamos a ver un poco del CEPLAN. A ver. Los economistas pueden trabajar en planeamiento. Quien les habla también es especialista en planeamiento. El ente rector es la que dictamina las normas, ¿no? Del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Se acuerdan que hemos hablado que hay sistemas administrativos gubernamentales, ¿no? Cada sistema gubernamental tiene una entidad que es la ente rectora, ¿no? Que es la entidad máxima, ¿no? Excepto el órgano de control, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho el órgano de control no le pertenece al Poder Ejecutivo, le pertenece a una entidad autónoma, ¿no? Como un órgano autónomo es pues la RENIEC, la OMPE, ¿no? Que no dependen de ninguno de los poderes del Estado, en teoría, ¿no? ¿Qué entidad
Es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿se acuerdan? Uno que controla, que fiscaliza, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era? La Contraloría, ¿no? Muy bien. Entonces, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el ente rector es el Sistema Nacional, el CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Esta es una entidad, pues está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, esta entidad, pues, tiene sus rubros, sus formas, y como hemos dicho el día de ayer, las entidades públicas son muy, muy, muy normativas, ¿no? Hay normas para todos, hay guías, hay metodologías para todos. Por ejemplo, para hacer un plan estratégico en una entidad pública, existen guías metodológicas, ¿no? Estamos entrando, pues, igual, ¿se acuerdan que ayer veíamos el SIAF, que es el del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Pues estos van a estar muy, muy relacionados, ¿no? Esos se llaman sistemas administrativos financieros. Está contabilidad, abastecimiento, planeamiento, inversiones, ¿no? Y presupuesto. Estos sistemas financieros administrativos, pues se le dice financiero porque tiene rubro de finanzas, están muy relacionados entre ellos. Entonces, la clase de ayer, ¿se acuerdan que chismeábamos, ¿no? Con el marco del presupuesto, con con el aplicativo del SIAF, ¿no? El Sistema Integrado de Administración Financiera. Si el Sistema Nacional de Presupuesto tiene su SIAF, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tiene su CEPLAN Consultas, ¿no? Que es su aplicativo. De igual manera, ¿no? Que ayer veíamos en el caso de del presupuesto público, el planeamiento estratégico también tiene como indicador base el tema de los presupuestos, ¿no? Y los clasificadores de gasto. Entonces, aquí ya hay un nuevo marco legal, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los planes estratégicos de algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, queremos ver el plan estratégico, a ver, que hemos estado hablando de la Contraloría, ¿no? Entonces, esta Contraloría, pues, tiene su marco presupuestal, ¿no? Igual, ese es similar al SIAF que hemos visto, pero a diferencia del SIAF, nos habla del POI, ¿no? O sea, ¿han escuchado hablar del POI? ¿Qué es el POI? ¿Conocen qué es el POI? No saben qué es el POI. Ya, vamos por partes. Hay un instrumento que es el PECEN. El PECEN, estimados, no se asusten, es el plan estratégico del sector. De ahí sigue el plan estratégico, ¿no? Que tienen las instituciones. El PECEN es de los ministerios, el plan estratégico institucional es de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. La diferencia es que en los gobiernos locales se llama Plan de Desarrollo Local Concertado y en los gobiernos regionales se llama Plan Estratégico Institucional de Desarrollo Regional. Y los POIs van a ser básicamente los planes operativos institucionales, pero estos POIs son anuales. Eso es en el Estado. Si hablamos de las empresas privadas no se hacen problemas, solamente tienen su plan estratégico y en vez de POI ellos tienen su plan de trabajo anual, ¿no? Quienes trabajaban en el sector privado y también hacíamos nuestros planes estratégicos, nuestro plan anual de trabajo. En el plan anual de trabajo se van con indicadores a revisar qué cosa quiere hacer la empresa o la institución, ¿no? Miren, los indicadores asociados al plan estratégico de la Contraloría, ¿no? Porcentaje de locales de la Contraloría que cuentan con planes de tratamiento de riesgo de desastres. Porcentaje administrativo, así como hemos hablado de los grados centígrados en el indicador de la fiebre, ¿no? Igual manera, miren, para los planes estratégicos hay indicadores ya determinados.
Entonces, estos indicadores van a ser muy similares o inclusive iguales, en algunos se van a convertir entre el presupuesto, las inversiones y los planes estratégicos. Pero no es un curso de planeamiento estratégico, solamente es para hacer una pequeña revisión, ¿no? Si no, nos faltarían las 3 horas que nos quedan del curso, las 2 horas que nos quedan del curso, para un curso netamente de planeamiento estratégico, que también es bien bonito. A ver, entonces, considerando lo que uno planea, es igual, en los proyectos se planea hacia el futuro, pero uno no implica que no existan eventualidades, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer ustedes han llevado econometría, ¿no? Cuando vamos a ver una tendencia, ¿no? A ver, voy a pintar acá nomás. Supongamos que voy a hacer una tendencia, ¿no? A ver, acá en el blanco. Una tendencia. Puedo dibujar, ya. Ya, bueno. Supongamos que tenemos una tendencia, ¿no? Una tendencia. Y hay un momento donde la tendencia se rompe, ¿no? Se destruye, se va para abajo. ¿Se acuerdan? Como el día... Acá, pues, ¿no? Como el día de la clase de ayer, ¿no? Acá, ¿no? La tendencia era esta, ¿no? Está yendo y se cayó, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan? La pandemia, ¿no? Eso ¿cómo lo llamamos en econometría? Cuando hay una tendencia, ¿no? Promedio, ¿no? Entre 10 y 20, por ejemplo. ¡Pum! Se va hasta menos 20, menos 16. ¿Cómo le llamamos esto en econometría? ¿Se acuerdan? Un shock. Shock, ya, sí es. Le llamamos quiebre estructural, ¿no? Quiebre estructural, ¿no? En econometría. Entonces, cuando hay algún shock, un fenómeno que rompe lo planeado inicialmente. En este caso, por ejemplo, este crucero famoso, ¿no? Se hundió, ¿no? Similar al Titanic, ¿no? Decían, ni Dios lo va a tumbar. En su primer zarpazo se chocó. Y hay un paréntesis, ¿no? Titanic viene de la palabra titán, ¿no? Y titán viene del griego de los titanos, ¿no? Que eran los que peleaban con Dios, dice, ¿no? Esa era una referencia, ¿no? El que pelea con Dios o algo así es titán. Entonces, aparentemente los supuestos estaban bien, ¿no? Que era un barco, había sido diseñado, para hacer ese barco había pasado un proyecto. El Titanic fue un proyecto, ¿no? El diseño, la carpintería, la quilla, las estructuras, todo ello se planeó, ¿no? Pero se fracasó, le vino un shock, ¿no? Y se inoperabilizó el proyecto. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos tener las tendencias, pero hay variables que no las vamos a poder manipular por completo. Y esos supuestos siempre tenemos que considerar en los temas de los proyectos de inversión. Entonces, para el sector privado, más o menos este sería un concepto que podemos analizar, que lo que busca un proyecto es soluciones a problemas relacionados, ¿no? Y bueno, pues conceptos muchos podemos tener, pero más o menos un proyecto es como que una solución, un planteamiento a problemas que existen y que se quieren resolver de la manera más óptima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyecto de inversión sería lo mismo, ¿no? Pero con los supuestos de los costos y todo lo que hemos estado viendo en clase, ¿no? Desafíos que enfrentan costos, beneficios, ¿no? Para poder ser medidos, evaluados y ser ejecutados, ¿no? La principal variable que va a jugar dentro de los proyectos, ya sean públicos, privados o sociales, porque son distintos tipos de proyectos, es el tiempo. Cómo se evalúa en el tiempo, cómo se va a dar la relación en el tiempo, ¿no?
Entonces, si entendemos que un proyecto es una búsqueda de una solución inteligente, usando eficientemente lo que tenemos para resolver un problema determinado, pues eso sería nuestro concepto para un proyecto, ¿no? En general. Pero cuando hablamos de proyectos netamente privados, es todo lo antes analizado, pero considerando el análisis del costo-beneficio. ¿Qué cosa es? La rentabilidad. Entonces, el privado, ya lo hemos dicho, busca la rentabilidad, el social busca el beneficio social y el Estado busca el cierre de brechas de atenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el Estado tiene como objetivo a la persona humana, que es su fin supremo, ¿no? La vida digna, ¿no? El emprendedor o el empresario busca rentabilizar su capital, ¿no? Que no es nada de malo, que es algo correcto, ¿no? Ustedes están aquí en la universidad no porque quieran mejorar la vida de su vecino o de su vecina, ¿no? Que ustedes van a mejorar sus condiciones económicas, su vida, saliendo de acá, de la universidad, para que ganen, trabajen o hagan su empresa y tengan las cualidades de una mejor calidad de vida, que aspiren a mejorar sus condiciones económicas, no por eso están estudiando, y tomando su costo de oportunidad, ¿no? Habíamos dicho, el sueldo mínimo en el país, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo, esas cositas debemos saber o debemos recordarnos. A ver. 1130 soles. 1130, muy bien. Supongamos que ustedes tienen 1130 soles, ¿no? Con 1130 soles, en 12 años por 5. ¿Cuánto es? Perdón, en 12 meses por 5 años. ¿Qué es lo que costaría la carrera, el tiempo que ustedes trabajando netamente sin ir a la universidad hubieran ganado en dinero? A ver, ¿cuánto es? 1130 por 12 por 5. ¿Nadie? 67.800. Ya, 67.800 soles deberían ustedes haber ganado en vez de haberse puesto a estudiar en la universidad. Pero como sé que ustedes van a trabajar y obviamente posiblemente cuando hagan sus prácticas o antes de hacer sus prácticas, estén por debajo del sueldo mínimo, eso es lo normal. Pero cuando empiecen a trabajar, pues va a ganar 10 o 15 sueldos mínimos a los 10 años o 8 años de su ejercicio profesional. En los primeros años pueden ganar 3 veces el sueldo mínimo, 4 veces el sueldo mínimo. ¿Se acuerdan que ayer veíamos, ¿no? Cuánto están pagando a los economistas que trabajan en proyectos, en planeamiento, ¿no? Que obviamente ya requieren 7, 6, 5 años de experiencia profesional. De igual manera, ¿no? Ustedes cuando salgan a trabajar ya van con ese ad valor del título profesional. Entonces, si ustedes solamente se quedarían en el sueldo mínimo por los siguientes 10 años, pues solamente llegarían a los 678,000, ¿no? Pero si se lo multiplican por los 10 o los 20 años que van a ganar el doble o el triple del sueldo mínimo, pues eso considera, ¿no? Siempre y cuando pues no haya una hiperinflación como habíamos mencionado en la clase de ayer, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería el aprovechamiento del costo de oportunidad. Igual manera, ¿no? El inversionista va a tener que considerar todos los supuestos antes mencionados y teniendo su capital, ¿no? Si hoy día este señor tiene, supongamos, ¿no? 1 millón de soles y de acá a 10 años la inflación en el Perú es 3%, 5%, ¿no? La inflación meta. Su dinero perdería valor. Entonces, él decide llevarlo al banco. En el banco le pueden pagar, no sé, 6% de tasa de interés, ¿no? O decide llevarlo a hacer un emprendimiento, hacer su empresa, hacer un proyecto y rentabilizar. Y esa tasa de interés, que es la tasa del capital, ¿no?
que le puede dar su negocio, pues sería no sé, unos 15, 12, 13%. Entonces ya no tendría 1 millón de acá a 10 años, ¿no? Descontando la inflación tendría 1.400.000, 1.600.000, supongamos, ¿no? Entonces, esa capitalización del dinero es lo que tiene que considerar, ¿no? Para ser un decisor de rentabilidad, ¿no? Entonces, el emprendedor o el empresario tiene que considerar que puede fracasar en el intento, ¿no? Es muy común que se fracase en los negocios, ¿no? No todos los negocios salen bien, ¿no? Siempre va a haber un riesgo. Obviamente que hay una relación inversa entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si no, preguntarle a los narcotraficantes, ¿no? Que es una actividad mala, ilegal, pero es altamente rentable, ¿no? Casi el 600% tengo entendido de la tasa de rentabilidad. Pero bueno, obvio, es una actividad ilícita, ilegal, que obviamente no solamente va contra el tema financiero, sino penal y hasta que se matan y todo eso, ¿no? Pero sí es altamente rentable, ¿no? Pero no es una forma honesta de ganar el dinero, ¿no? En el país, los proyectos de mayor rentabilidad son los proyectos, bueno, legales, ¿no? Son los proyectos mineros, ¿no? Hablando del sector privado. Y obviamente el Estado también va a tener rentabilidad, ¿no? En relación a sus proyectos, la rentabilidad del VAC, que lo vamos a ver en su momento, poco a poco, ¿ya? Ahí tenemos un contenido mínimo de un perfil. A ver, y esto es importante, escuchen, ¿ah? Para la siguiente clase, ustedes son bien inteligentes y ustedes son muy hábiles con el Internet y me van a buscar proyectos de inversión. Miren, este curso, en otras universidades generalmente son 2 cursos. Un curso que es netamente formulación y otro curso que es netamente evaluación. Y son de 3 horas cada uno, ¿no? O sea, nosotros creo que solamente tenemos 5 horas. Para los que lo que deberían ser 2 cursos separados, lo han hecho en un solo curso. Entonces, yo podría enseñarles netamente todo lo que es identificación, formulación, y nos quedamos y no avanzaríamos en la parte de evaluación. Entonces, por eso tenemos que correr. Y es más, porque también les estoy enseñando proyectos públicos. Entonces, lo que nos va a faltar es tiempo. Cuando yo dicto este curso en la maestría, netamente para proyectos públicos, ahí les saco la mugre a los colegas. Son gente que ya trabaja y terminamos resolviendo un proyecto de inversión. Pero como no tenemos el tiempo, lo que vamos a hacer con ustedes es que vamos a conseguir un proyecto de inversión privada o un plan de negocio que va a ser similar a un plan de inversión para la próxima clase. Como hemos quedado, son 25 alumnos, vamos a formar grupos de 5 para, bueno, ustedes ya se conocen, ya saben quiénes son, pero yo sí, la diferencia es que yo voy a sacar a cualquiera a exponer, ¿ya? Pero poco a poco, pero de por sí ya hay que conseguir un proyecto de cualquier negocio. Puede ser apicultura, crianza de cerdos, cuyes, negocios de pollerías, de cualquier proyecto, no importa el monto, puede ser de millones o de cientos de miles, pero que sea un estudio que más o menos tenga este mismo contenido. Ojo, en el sector privado, como les he dicho, es cuestión de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando el proyecto de inversión va a requerir un financiamiento, hay entidades de la banca que prestan netamente para proyectos y se les sustenta con un estudio de preinversión un proyecto, ¿no? Entonces el banco también financia parte de los proyectos de las empresas, pero se hace un estudio de un perfil. En el Estado sí hay un marco normativo, hay un contenido mínimo obligatorio que deben tener los proyectos del Estado. Entonces, en relación a proyectos del Estado, yo se los puedo facilitar uno que otro proyecto para que vean cómo es. Pero lo del sector privado también tengo, pero yo desearía que traigan ustedes mismos, y si en el caso no encontramos, pues ya les daré los que tengan, ¿ya? Pero que tenga más o menos ese contenido. Y vamos a ir revisando si está adecuadamente formulado el proyecto o no. Entonces, vamos a ir revisando y
y vamos a ir criticando, favoreciendo. Su trabajo de ustedes va a ser defender su proyecto. Entonces, el malo voy a ser yo, ¿no? Yo voy a ser el evaluador, pero y también los demás, los otros miembros del equipo, en base a lo que vamos aprendiendo. Entonces, la clase se pone divertida a partir de la próxima sesión, ya es más netamente más práctico. Entonces, la siguiente clase, por favor, tenemos casi 6 días para buscar un proyecto, ¿ya? No, de cualquier sector que tenga más o menos ese contenido, ¿no? Identificación, estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y evaluación. ¿Ya? Principalmente que tenga ese contenido mínimo. Entonces, un estudio de proyecto de inversión va a tener pues sus etapas, ¿no? Para el sector privado pues se relacionan pues con los objetivos y las acciones que hemos estado mencionando hace un momento. Bueno, eso es parte teórica. A ver, y esto es interesante. Por ejemplo, el Mall Aventura es un proyecto de un inmueble que cobija tiendas por departamento, ¿no? Que le dicen. Entonces, para estos proyectos, pues obviamente también ha habido etapas. Todo empieza, esto, ojo, para el sector privado puede ser cambiante, o sea, no es obligatorio. La tendencia es esta. La metodología es esta. Puede que en algunos casos se obvie, ¿no? Pero generalmente es esta. Los proyectos parten con una idea. Parte con una idea, o sea, lo que se quiere lograr, ¿no? Lo que habíamos visto acá es como el señor gordito, ¿no? La idea es querer bajar de peso. La preinversión es un estudio, ojo, escuchen bien, es un estudio de lo que se quiere hacer. La inversión es la ejecución y la operación es el desarrollo del proyecto. Supongamos, quiero hacer un proyecto de pollería, está en mi idea. Quiero hacer una idea, tengo que hacer una pollería porque acá he visto que hay discotecas, hay gente que camina a estas horas en esta zona, no sé, supongamos, ¿no? Hago un pequeño estudio, ¿no? Una cadena de restaurante o de un hotel o lo que fuera, ¿no? Hago un estudio, ¿no? Acá hago el tema de la demanda, la oferta, el precio de equilibrio, los costos, los flujos de caja, los proyectados, que eso ya lo llevan en el curso de finanzas, y luego lo ejecuto, ¿no? Compro las mesas, alquilo el local o compro el local, no sé, contrato al personal, genero todo eso y acá empiezo a vender los pollos, ¿no? Acá empiezo a atender. Si fuera un proyecto de inversión pública, aquí es donde genero las políticas públicas relacionadas a la idea de inversión, aquí hago el perfil del estudio, aquí ejecuto la obra y aquí empiezo a dar el servicio público. Entonces, el perfil, generalmente, dependiendo de la envergadura del proyecto, el estudio de preinversión va a ser perfil, prefactibilidad y factibilidad, que básicamente es como un estudio más evolucionado que el otro, ¿no? Es como cuando vamos a hablar de Pokémon, ¿se acuerdan? Hago ejemplos bien básicos para que puedan entender, ¿no? Este es como un básico, este es como un intermedio y este es como uno más avanzado. Pero no dejan de ser estudios de preinversión. O sea, son estudios uno más detallado que el otro, dependiendo de la naturaleza, obviamente, ¿no? Puede ser en análisis técnico, en las partes de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, acá en el perfil netamente el análisis económico, en el prefactibilidad, puede hacer revisión de detalles técnicos y en el de factibilidad, que a veces puede ser similar a un expediente técnico, tema de estructuras sanitarias, eléctricas, de la construcción y todo eso, ¿no? Entonces, eso ya son niveles de estudio. Pero también hemos dicho que vamos a hablar de los proyectos en el sector público. En el sector público es similar, ahora se llama Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el sistema que norma los proyectos del Estado. Entonces, acá se acuerdan que hablábamos de idea, ¿no? Acá no, acá se va a llamar Programación Multianual. Y como estamos en el Estado, como estamos hablando del Estado, pues el Estado es altamente normativo, va a querer que las ideas
de las inversiones que se van a programar, ¿no?, estén vinculados al planeamiento estratégico y estén vinculadas al presupuesto público. Por eso es que el sistema de inversión pública está muy relacionado al sistema de planeamiento y al sistema de presupuesto público, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las acciones que se hacen o las medidas que son los proyectos son intervenciones de lo programado o de lo planeado y de lo presupuestado. Aquí en la etapa de formulación y evaluación es donde se hacen los perfiles, los estudios de preinversión en el Estado. Aquí en ejecución es donde se hacen las obras, ¿no?, donde se construyen las obras, ¿no? Ustedes cuando van a la calle y encuentran, pues, que están construyendo una pista, una vereda, o están construyendo un hospital, o están construyendo una losa deportiva, para que se esté construyendo, ese proyecto ha pasado por una programación multianual, una formulación de ficha. Y estas dos etapas va a pasar generalmente por la mano de un economista, que podrían ser mañana más tarde ustedes, si deciden especializarse en el tema de proyectos de inversión. Entonces, aquí en ejecución es cuando se hace la obra, ¿no? Y en funcionamiento ya es cuando está funcionando, ¿no? Ya la pista está abierta, pasa la gente, el puente está construido, la gente transcurre, el proyecto de canal de riego, el proyecto de saneamiento, el proyecto del tren, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, el tren, el metro de Lima, ¿en qué etapa está? La línea 1, ¿en qué etapa está? El metro que va a San Juan del Lurigancho. ¿En qué etapa de ciclo de vida del proyecto está? Funcionamiento, ¿no? En funcionamiento, ¿no? Muy bien, Piero. En funcionamiento. Y ahorita la línea 2, ¿en qué está? En programación, en formulación, en ejecución. ¿En qué etapa está? En ejecución. En ejecución. ¿Sí? ¿Sí? También bien fácil, ¿no? Bien sencillo. Eso es en el sector público, ¿no? En el sector público, como les repito, es normativo, es altamente normativo, técnico y metodológico. Entonces, todas las inversiones tienen que pasar ese proceso. Ahora, si nos vamos al sector privado, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Idea de negocio, estudio de preinversión, inversión, implementación del negocio y operación del servicio. Voy a hacer una clínica, tengo la idea de hacer una clínica. ¿Dónde lo tengo que hacer la clínica? ¿Lo haría en el centro poblado de Huerhuachayó o lo haría en Jesús María? ¿Dónde creen que yo haría una clínica? ¿En Huerhuachayó o en Jesús María? Huerhuachayó es un centro poblado en extrema pobreza. ¿Dónde haría la clínica? ¿En Jesús María? En Jesús María. ¿Por qué lo haría en Jesús María y no en Huerhuachayó? Porque soy un discriminador opresor. ¿Qué pasa conmigo? A ver. Porque la población de Jesús María tiene más capacidad económica de poder pagar el seguro de una clínica o consultas en clínica. Excelente. ¿Cómo le llamamos eso para que diga su punto, Angie? ¿Cómo le llamamos ese comportamiento y esa disponibilidad de pago, y esa capacidad de pago? Demanda efectiva. Demanda, ¿no? Sí, muy bien. Esa es la demanda efectiva. Ya te adelantaste. Y está bien. Esa es la población efectiva, que lo vamos a ver también en las siguientes clases. Entonces, esa es la demanda, ¿no? Esa es la demanda, excelente. Entonces, el sector privado, ¿qué cosa va a buscar? Demanda, ¿no? En el Huerhuachayó no pueden hacer una clínica porque ya hay un establecimiento de salud. Como la población de Huerhuachayó no tiene la capacidad de pagar por un servicio de salud privada, existe el sector público, ¿no? Y obviamente, pues, en Huerhuachayó la consulta va a estar, pues, sus 3 soles. ¿Y en la clínica cuánto está la consulta? Ronda los 45 soles en adelante. Claro, dependiendo de la especialidad, ¿no? Pero en el Huerhuachayó, pues, para ir un médico general, dependiendo de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Otra vez hablamos de evoluciones. En establecimientos de salud hay capacidades resolutivas. Hay establecimiento de salud 1.1, establecimiento de salud 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, así sucesivamente hasta los niveles 4, que ya son los hospitales.
Los 1.1 derivan a los 1.2 y los 1.2 a los 2.3. O sea, dependiendo de cómo va el estado del paciente, los derivan. Eso se llama servicio de referencia. ¿Quiénes hacen los de referencia? Las ambulancias, ¿no? Que llevan al enfermito dependiendo del nivel de tratamiento. En el caso de los servicios de salud, los 1.1, por ejemplo, no tienen médico residente. Tienen enfermeros, técnicos y pueden atender intervenciones menores. Las 1.2 ya tienen médico residente, pero no pueden hacer intervenciones quirúrgicas. Las 3, por ejemplo, ya pueden atender partos, ¿no? Y las 4 ya pueden hacer operaciones. Igual en las ambulancias. Hay ambulancias tipo 1, que son esas camionetitas Hilux con su casetita atrás, y esas más grandes, esa tipo 2, que también ya tienen equipos más sofisticados, ¿no? Resucitadores y todo eso. Entonces, otra vez hablamos del Estado. El Estado es altamente normativo, altamente técnico, especializado en eso, ¿no? Igual las clínicas también tienen sus niveles equivalenciales en referencia a los establecimientos de salud. Eso sería en el sector privado. El sector privado busca donde haya demanda y pueda generar el negocio. El público va a hacer sus intervenciones relacionadas al problema público que existe en la localidad. Y ahora hay una mezcla entre las APPs, ¿no? Las relacionadas, que son obras o proyectos públicos, donde el Estado y el privado se unen, ¿no? Entonces, si el sector privado tiene su forma, ¿no? Que generalmente es esta, ¿no? Puede tener, a veces no tienen idea de frentes pre, inversión y post, en otros, pero generalmente se cumplen estas etapas. En el Estado sí se funcionan las 4 etapas. Y cuando hablamos del Estado con el público, generalmente puede ser así, ¿no? Yo también he trabajado en esta área. En Ministerio de la Producción trabajamos un proyecto para un DPA. Un DPA es un puerto desembarcadero artesanal, ¿no? Donde los pescadores artesanales capturan sus peces, ¿no? Sus recursos biomarinos se llama, ¿no? Que son los pescados, los mariscos, todo eso que capturan en el mar, y lo bajan al puerto, y del puerto ellos dan un pago para que hagan por tonelaje los descargos, ¿no? Y que lo llevan en camiones y lo transporten, y la gente vive de eso. Entonces hay proyectos que están relacionados a eso. Cuando hay proyectos de asociación pública-privada, generalmente cuando hablamos de proyectos donde tanto el Estado invierte o concesiona territorio y el privado también invierte. Y obviamente el Estado va por un tema de servicios públicos, pero el privado va por un tema de rentabilidad. Por ejemplo, en este caso, como hay un pago, la empresa privada, que como el Estado no tiene dinero para construir un proyecto, el privado lo construye, pero favorece al público y cobra un derecho de uso del servicio. Es como en los peajes, ¿no? Uno sube a un carro, se va a cierta calle y paga el peaje, por ejemplo. Exactamente, es como que mira. A ver, Jason, dinos. Saludos, nada más. Pero en cambio, si lo ponemos así, es otra cosa. Pues no, pues bueno, esta es la información importante. Acá está todo lo que... Jason, tu cámara, tu audio. Claro, bastante. Y no solamente de CUDA, no solamente de tu libro, sino de mucha más información que hemos tenido de exámenes de admisión y todo eso. Y eso que ha sido la primera semana. Entonces, como te dije nuevamente, ya. Entonces, los proyectos, pues, van a ser así, ¿no? Entonces, ustedes pueden trabajar mañana más tarde en estos temas de proyectos y tiene su estructura. Obviamente, como estamos hablando del Estado, los privados se sujetan a los contenidos del ciclo de proyecto que tiene el Estado. En este caso, hablamos de planeación, que viene a ser más o menos igual a la idea, formulación, ¿no? Estructuración, que acá se hacen los temas de contratos, que es un poco más complicado. Las transacciones están relacionadas a las licitaciones, ¿no? Y este tema es bien delicado porque ocurren pues los problemas ligados a la corrupción, ¿no? A quién le dan el servicio, la concesión, ¿no? Hay una alcaldesa que está en problemas, ¿no? En nuestro país por un tema de
favorecer a cierta empresa para que ejecute los proyectos, el tema de corrupción y la ejecución contractual, que es la ejecución ya, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos la fase de idea, que es la que hemos estado viendo, que está relacionado a la identificación del negocio. En caso de los proyectos privados, cómo dar una solución, ¿no? Entonces, a un problema que la gente necesita, pero con el objetivo de rentabilizar. Entonces, y aquí entran las estructuras del mercado. No es lo mismo entrar a un mercado competitivo, a un oligopolio, a un monosomio, ¿no? O a un monopolio inclusive. Supongamos que aquí, por ejemplo, en Lima hay un monopolio muy común que está relacionado a la energía eléctrica, por ejemplo. Una tercera empresa, o una empresa que quiere entrar a brindar servicios de energía eléctrica, pues tendría que considerar primero el tema legal normativo, ¿no? Que ya está concesionado. Lo otro es la infraestructura, ¿no? Son monopolios naturales que no se podrían romper. Pero si hablamos de un negocio de oligopolio más abierto, puede ser el servicio de telecomunicaciones, el servicio de Internet, por ejemplo, ¿no? Ahora han aparecido más empresas que brindan el servicio de Internet, ¿no? Aparte de las ya conocidas. Entonces, ahí parte la idea, ¿no? De solucionar quizás un parte del mercado que no está completamente satisfecho o que no está completamente adecuado, ¿no? Entonces, luego viene pues la preinversión. En la preinversión, ya lo habíamos mencionado, aquí se desarrollan los estudios. Y aquí es donde muchos de ustedes podrían trabajar, ¿no? Formulando o dirigiendo los equipos para la formulación del proyecto. Obviamente que los estudios de preinversión no son un estudio definitivo, su nombre mismo lo dice, de preinversión, pero son estudios que se acercan a la realidad en cierto modo, que van a indicar que el proyecto es viable económicamente o financieramente, ¿no? Ahí hay un término bien interesante, viabilidad. A ver, vamos a preguntar a los que están distraídos, ya que no quieren participar. ¿Qué conocen por viabilidad? ¿Por qué les llama el término de viabilidad? ¿Cuándo algo es viable o no? A ver. Viable. Vamos a ver, participen por favor. ¿Qué le llamamos viable? Profesor, ¿se refiere a las cuando las condiciones favorecen para que se pueda realizar el proyecto? Condiciones, ¿no? O sea, y exacto, ¿no? O sea, son las condiciones, los parámetros que cumple un proyecto para ser aprobado, ¿no? O sea, un término más sencillo, ustedes estarían viables cuando aprueben el curso, algo así, ¿no? O sea, y son inviables porque dejan el curso. ¿Por qué no han aprobado el curso? Porque no han venido a clases, no han participado, no han hecho sus trabajos, no han dado su examen. O sea, una serie de condiciones que sustentan que el proyecto sea el adecuado. Entonces, cuando hablamos de viabilidad, pues debe cumplir criterios mínimos relacionados a la organización, al aspecto técnico, comercial, organizacional, medioambiental, financiero, etcétera, etcétera, etcétera. En el Estado, generalmente son 3 puntos que debe considerar un proyecto para que sea viable. Escuchen bien, ¿eh? Estoy hablando ahora del Estado. Para que un proyecto sea viabilizado en el Estado, el primer criterio que debe cumplir es la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? La pertinencia es que es necesario hacer el proyecto, sí o no. O sea, yo supongamos, en la clase pasada les dije, ¿era pertinente hacer la plaza de toros, sí o no? Debíamos hablar de la plaza. No. No es pertinente, pero igual ha sido declarado viable y ha sido ejecutado. ¿Por qué? Porque se han hecho de mala forma los proyectos.
La pertinencia nos indica que un proyecto debe ser el adecuado para ser desarrollado. Ese es un punto. Otro punto que exige el Estado, pues estamos hablando del Estado que es altamente normativo, burocrático, técnico, administrativo, legal y todo, es que los proyectos del Estado deben ser socialmente rentables, o sea, deben beneficiar a un grupo de personas, de una población, sin buscar el beneficio privado, ¿no? Ahí lo que se busca es que se reduzca un indicador de brecha social. Por ejemplo, se reduce la pobreza, la desnutrición, ¿no? Todos los proyectos públicos están asociados a un servicio público. Cuando hablamos de servicio público, también vamos a hablar de indicadores de brecha de servicio público. Si yo hago un proyecto de una vereda, se asocia al servicio. El servicio se llama transitabilidad peatonal, que es un derecho constitucional, inclusive, ¿no? El libre tránsito. Entonces, una persona puede caminar, andar, ¿no? Por un acceso adecuado. Una carretera que brinda el servicio de accesibilidad, transitabilidad vehicular, el servicio de agua potable, el servicio público de saneamiento. Un servicio del que yo estoy haciendo, ¿qué servicio público estoy haciendo ahorita con ustedes? Es un derecho constitucional. Educación. Educación, como ustedes están en la universidad, ¿qué educación es? Superior. Superior universitaria. Un profesor que dicte lo mismo en un colegio es su educación básica regular. Y hay indicadores por cada nivel de servicio. El servicio de salud, de igual manera. Entonces, los proyectos deben ser rentables o deben cerrar brechas sociales relacionadas a los servicios públicos que les da. Y tercer criterio para que un proyecto sea viable es que sea sostenible. Y ustedes han escuchado la palabra de sostenibilidad. ¿A qué se refiere la palabra sostenibilidad? ¿Qué se refiere? Son conceptos bien vagos que estoy indicando. Pues, que se puede mantener en el tiempo. Se puede mantener en el tiempo. Excelente. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en el Estado, para los proyectos públicos, es que la entidad tiene la capacidad presupuestal de los recursos económicos y financieros y humanos para poder operar. Un ejemplo. Me gusta hablar con ejemplos por cosas que yo he vivido, porque soy un profesor que ejerce la carrera. Y los cursos que dicto están relacionados a lo que yo trabajo. No les voy a hablar qué gobierno regional fue, pero cierto gobierno regional construyó un establecimiento de salud tipo 3, que ya he mencionado, para atención materno-infantil. O sea, para que se atiendan las mujeres en gestación y puedan dar su parto natural. ¿Ya? Hacerlo más entretenido, vamos a hacerlo en la pizarrita porque se me están durmiendo. Se queda grande. ¿Se ve la pizarra? No, profe. No. Transmisión de pantalla. A ver qué pasa. Que no quiere compartir. No se ve la pantalla, ¿no? No. No, profesor.
Voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir otra vez. No sirve. Se va ya. Pero vamos a esta historia que les estaba contando. Entonces, el gobierno regional construyó pues el establecimiento de salud. Y estoy hablando pues de las comunidades nativas, ¿no? Uno respeta a las comunidades nativas, sus patrones culturales y todo eso, ¿no? Eso quiero que quede claro, no estoy haciendo un acto de discriminación. El hecho es que cuando se fue a evaluar el proyecto, se notó que no había demanda, o sea, no estaba la obstetra, estaba el ginecólogo, estaban todos los que atendían en el establecimiento de salud, pero no había las mamás gestantes atendiéndose. ¿Y saben por qué? Porque esta comunidad nativa tiene por cultura que ningún hombre o mujer que no sea de su entorno revise ginecológicamente a una mujer embarazada. Ojo, estoy diciendo que yo respeto su patrón cultural y todo eso, pero en el proyecto de inversión no se analizó eso. Se gastó los 3 o 4 millones de soles en el establecimiento, se dio todos los equipos y todo, porque en esa zona había una alta tasa de mortalidad de mujeres gestantes y partos, ¿no? Por complicaciones de que es una zona inaccesible y lejos y sobre todo ello. Pero la misma población no tenía ese patrón cultural. Entonces lo que se optó es por llevar a las comadronas, que son las parteras, y capacitarlas y hacerles entender o sensibilizar a la población que deben atenderse de una manera especializada. Pero eso no se vio en el proyecto. O sea, prácticamente fue un elefante blanco. Existía la necesidad, pero de una forma de atender. Porque simplemente la población no tenía esa costumbre de ser atendida, ¿no? Entonces, esas situaciones pues se presentan de esa forma, ¿no? Entonces, ahí es el Sofía, ¿estás ahí? Sofía, Sí, profesor. por favor, ¿puedes tomar capturas de pantalla ahí de las clases? Porque Sí, estoy grabando también. ya. También, como yo confío en su palabra, puedes crearte un Excel, Sofía, pones nombres y apellidos, código, y ahí van a poner ellos mismos, ¿no? Sus datos, y va a ser que están presentes, ¿no? Para yo lo imprimo y se lo doy a la dirección de escuela, ya para su asistencia. ¿Les parece? Para no estar llamándoles. Ya, profesor. Ya, por favor, creas el enlace acá en el Meet o en el WhatsApp y cada uno va llenando sus datitos, ya, para su asistencia. Entonces, volviendo al tema, ¿no? El hecho es que estos tipos de proyectos tienen que considerarse eso, ¿no? Si es viable o rentable, ¿no? O es sostenible. Entonces, por un lado está la capacidad presupuestal y los supuestos que deberían cumplirse en los proyectos de inversión pública. Hasta ahí, consultas, dudas, quejas. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ahí estaba el análisis que habíamos hecho, ¿no? Por un lado tenemos los costos, si bien es cierto, hacer los estudios requiere incrementar los costos del proyecto, de la inversión, pero al mismo tiempo se reducen el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque con un estudio yo puedo garantizar o mitigar el costo.
Si yo formulo un proyecto y considero que no es viable hacer mi clínica en Chihuahua, es algo obvio, ¿no? Pero, o no es viable hacer una clínica en Jesús María porque está saturado, me lo va a decir eso el estudio de perfil, ¿no? De igual manera, yo hago un proyecto de inversión pública como la Interoceánica y me define que no pasan muchos carros y no pasan muchos camiones, simplemente no hubiera hecho ese proyecto y hubiera destinado esos 400 millones de soles a otro tipo de proyectos de inversión que el Estado necesitaría y ya no estaría este presidente en la cárcel, ¿verdad? De lo que estábamos hablando al inicio. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que los estudios de proyectos pasen, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la Interoceánica, este proyecto no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Fue un proyecto declarado de interés nacional y no pasó por los parámetros normativos y fue declarado viable y ejecutado sin considerar lo que he ido mencionando. ¿Ya? Entonces, en la inversión, habíamos hablado que la inversión pues es la etapa donde se constituye el negocio, se crea el negocio, ¿no? Se hace la construcción, la infraestructura en una empresa privada, o en el negocio, ¿no? Supongamos que vamos a hacer una granja de pollos, ¿no? Un proyecto de granja de pollos y que está valorizado en $500,000, aquí se crean los galpones, las madrigueras, los bebederos y todo el proceso, ¿no? de industrialización, se adquieren las camionetas, los camiones de transporte de los pollos y todo. De igual manera, si hablamos de un proyecto de inversión pública, ¿no? Acá se hace el puente, el hospital, la carretera, acá se construye, no se hace el expediente técnico, que es la parte de ingeniería, y aquí se hace el desarrollo, ¿no? De la infraestructura. La operación es cuando está funcionando, ¿no? En la lámina, por ejemplo, estamos viendo arriba un proyecto minero que ya está en desarrollo, que está en funcionamiento, ¿no? Los camiones, los ticos están trabajando, están explotando minerales, ya están operando. En otro lado tenemos pues un estadio de fútbol que es un proyecto de inversión que se inició y que donde se ha pronosticado pues el beneficios que puede dar este proyecto, y bueno, pues como es un tema privado, la rentabilidad de cada uno de estos aficionados que van al estadio a ver a su equipo de fútbol jugando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante los estudios de preinversión? Bueno, en esta etapa es donde más trabajan los economistas, ¿no? Este es nuestro negocio, haciendo perfiles. Entonces, aquí ustedes pueden trabajar, es lo principal. En inversión, bien difícil, a no ser que sean coordinadores o el project manager o el PMO de la obra, ¿no? Que es un tema de gestión y administración de la obra. Pero principalmente en inversión es netamente negocio de los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, por eso hay muchos economistas que han decidido estudiar ingeniería civil, ¿no? A la par, ¿no? Entonces, y una de las carreras más rentables del país es ingeniería civil por esto, porque ellos intervienen en la parte de inversión, en la ejecución de los proyectos. Si fuera el Estado, ellos intervienen en la fase de ejecución. Y nosotros en las dos primeras, ¿no? Programación y formulación. Entonces, y en el tema de operación ya es netamente del desarrollo, ¿no? Entonces, un economista principalmente en la preinversión, bueno, en la operación o también en la inversión, pero el negocio nuestro está en la preinversión, ¿no? Ahí es donde ganamos más dinero, podremos decir, más relacionados a los estudios, ¿no? Y acá está este curso, vamos a enfocarnos en esto, ¿no? En desarrollar estudios de preinversión de los proyectos. O sea, el proyecto es todo, pero el enfoque principal es aquí, ¿no? En desarrollar los estudios de los proyectos de inversión, los estudios de preinversión, principalmente. Ese va a ser nuestra labor, ¿no? Revisar, formular, evaluar un proyecto de inversión en el sector público, en el sector privado. Bueno, proyectos sociales nos van a dar el tiempo, solamente vamos a hacer proyectos públicos y proyectos privados, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado del riesgo, los costos, se ha mencionado que con eso mejoraban las condiciones. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Para el sector privado, ¿no?
La viabilidad está relacionada a lo técnico, a lo comercial, a lo legal, ambiental, financiero, ético y social, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos hay? Bueno, según la empresa, según la economía, nosotros estamos aquí, entre público y privado, según la empresa, relacionado al tipo de proyecto, relacionado a la dependencia también, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a ver más temas, proyectos productivos, infraestructurales, sociales, un poco. Puedo conseguir un proyecto social, los que he formulado, quizás los revisemos, dependiendo del ámbito, ¿no? del área donde se genere. Muy bien, dejo las láminas para que se diviertan. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. La próxima clase queda pendiente, jóvenes, traer su proyectito, ¿ya? Ahí nos vamos a divertir revisando los proyectos y ver qué nivel tiene, ¿no? En la fórmula. Adelante, Angie. No, profesor, quería pedir un favor si se podría quedar unos 5 minutitos, por favor, antes, al finalizar la clase. Por favor. Ya está bien. Bueno, estimados, ya sería todo por la clase del día de hoy. Ya creo que tienen otra clase. Bueno, adelante, Piero. Sí, con respecto a investigar el proyecto, ¿qué podría repetir lo que teníamos que priorizar que tenga? Era identificación y qué más nos puede notar. Es el contenido mínimo de acá, ¿no? Identificación, estudio de mercado, estudio de producción. Desde acá le pueden llamar ingeniería o planteamiento técnico también. Va a tener distintos nombres, no necesariamente tiene que ser el mismo nombre. Estudio económico, en otros lados es estudio, análisis económico, y acá puede ser, o pueden estar juntos, ¿no? O acá, o en otros proyectos le van a llamar formulación, acá le pueden llamar identificación, ¿no? Va a tener los nombres, pero en síntesis que tenga eso, ¿no? Diagnóstico, estudio de mercado, o sea, que tenga estos componentes, ¿no? Árbol de problemas, causas, matrices, ¿no? Estudios, como han llevado los cursos de finanzas, ya más o menos conocen el esquema, y si no, vamos a repasarlo juntos. Pero esta es la lámina esencial, ¿ya? O sea, van a buscar un proyecto privado que contenga eso, ¿no? Yo también voy a exponer un proyecto del sector privado, y ya sea para fondos concursables, como es el de Procompite, que para que vean, ¿no?, cómo pueden hacer, porque yo he trabajado en eso, también hay fuente de poder trabajar, también se puede ganar algo por ahí, para que puedan hacer sus proyectitos, ¿ya? Está bien, profe, gracias. Escuchen, la idea de este curso, más que por acabar la malla y todo eso, es que ustedes tengan al menos una herramienta que les va a servir trabajar en algo, ¿no? Salgan ustedes ya sabiendo al menos, o teniendo una noción de hacer un proyecto de inversión. Cuando salgan a trabajar, ya sea una entidad pública o una entidad privada, ya sepan, ¿no?, hacer un proyectito y ver los puestos que rigen. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Profesor, actualmente en la videollamada están mis compañeros de grupo. Nosotros tenemos un trabajo de investigación para el curso de metodología de investigación y queríamos saber si nos podría dar como una pequeña asesoración sobre nuestro tema. Hemos escogido el tema de déjame checar un ratito. Por aquí lo debo tener, lo he perdido. Educación de Perú en regiones mineras. ¿Quieren hacer una investigación de tesis? Sí, justo con el profesor Villamonte nos ha dicho que debemos que tratarlo como si fuera ya nuestra tesis y por eso le estamos poniendo bastante empeño y queríamos saber si nos podría ayudar un poco, más que todo hemos creado una especie de propuesta de preguntas para usted, si es que nos podría ayudar, más que todo resolviendo nuestras dudas, por favor. Presenta tu material. Sí. ¿Corre el modelo econométrico? Sí, tenemos que utilizar modelo econométrico. También tenemos que investigar la data
Y también hay algo que tenemos un problema que es, bueno, ahí pasé las preguntas por el chat, que era más que todo que no sabíamos de dónde sacar la base de datos para el tema. Como la vez pasada usted nos mostró la página del MEF, queríamos saber si conoce otras páginas que nos podría recomendar y así nosotros sacar de ahí la data. Ya, pero preséntame tu título de investigación para ver más o menos qué podría ayudarte, ¿no? Ah, sí, lo dije que era, bueno, por ahora es un tema. Nuestro tema es educación del Perú en las regiones mineras. Ahí está. Educación del Perú en las regiones mineras. Ah, mi compañera Kimberly quiere hablar. Kimberly, adelante. Sí, profesor, para complementar lo que está diciendo Angie, básicamente el tema trata de cómo es que se da o se está dando el impacto de las regiones mineras, o mejor dicho, de la inversión que proviene de la minería como tal, y cómo impacta o está teniendo una repercusión positiva o negativa respecto a la educación en las regiones mineras, como lo es Cajamarca o puede ser Ancash, ¿no? Con Antamina, que son las más importantes. Y ahora lo que también tenemos que ver es cómo vamos a medir ese impacto, quizás a través de los índices de pobreza o empleo. Queremos que nos podría ayudar en ese aspecto, ¿no? A delimitarlo y cómo es que se puede medir el impacto. Ya. A ver, primero, yo soy asesor de tesis en la maestría. Yo he asesorado un proyecto de educación, estoy asesorando un proyecto de educación este es educación y PBI, si no me equivoco, ¿no? O sea, cómo la educación influye en el crecimiento económico, ¿no? Ahora, está haciendo un dato de panel porque lo están haciendo por departamentos. Ahora, si ustedes quieren hacer tipo de proyecto de investigación para el curso que están haciendo, o sea, quieren revisar, tengo entendido, la educación básica regular y con su relación en las regiones mineras, pero ¿y estas en qué impactarían? O sea, la educación en las regiones mineras ya esa es tu variable dependiente, digamos, ¿no? O no, tu variable independiente. O sea, ¿qué quieres medir? O sea, aquí en el chat nos voy a poner, ¿ya? Y está en función de X, ¿verdad? Profesor, básicamente sería de qué manera la inversión proveniente de la minería sería nuestra variable independiente y la variable dependiente sería la educación en las regiones, en esa región minera. Ya, a ver, se estaría relacionando minería, cómo incide en la educación, algo así, ¿no? Sí, claro, en la inversión que las empresas mineras realizan en esos lugares, cómo es que está impactando en la educación. Exacto. Ya. La educación bueno, estás hablando de los 3 niveles de educación, ¿no? Básico, el superior y todo ello. La educación en el país es un derecho constitucional y al mismo tiempo, por el tema del mercado, hay colegios públicos y también colegios privados, por la economía social mixta. Ahora, la minería como tal, ¿cómo incidiría en la educación? Miren, no es por desanimarlo, ¿no? Supongamos que yo tengo un modelo econométrico donde yo calculo o yo trato de relacionar los goles de Messi con el PBI argentino. Posiblemente no haya una relación entre los números de goles de Messi y el PBI argentino. Entonces, pero sí hay que Messi es argentino y como que cuando el Mundial han ganado se ha mejorado la estabilidad emocional de los argentinos, no sé, pero no necesariamente es vinculante.
En el caso de la educación, pues la educación básicamente va a depender de las políticas nacionales de educación. Lo que sí podríamos o se podría analizar es el presupuesto asignado de las regiones mineras que tienen para proyectos de educación, ¿no? Universidades, colegios. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Cajamarca, la de Santa, la de Huaraz, por ejemplo, son las regiones, son universidades ricas presupuestalmente hablando porque reciben, pero por ser ciudades principales de las regiones mineras. Pero ustedes han visto el día de ayer, no todos la región minera se beneficia. Ayer vimos, ¿se acuerdan? Que había distritos que tenían 1 millón, 2 millones, y el vecino, que es el área de influencia del proyecto minero, tenía pues 700 millones o más, creo yo, porque este distrito sí era directamente vinculante con la región. O sea, no es que porque Ancash o Cajamarca recibe el presupuesto de la minería es para toda la región. El presupuesto va a escala a donde es el área de influencia del proyecto minero. Ahí es el tema, ¿no? Eso tenemos que entender. Entonces, por esa parte como que no es muy congruente, porque las regiones no son las beneficiadas por las mineras. Si bien es cierto, a nivel regional sí, pero a nivel local es más el área donde está el proyecto. Ahora, lo que sí podemos ver es una ecuación un modelo econométrico de ecuaciones multiecuaciones, ¿no? La minería, la inversión incide, el presupuesto incide en la inversión, la minería incide en el presupuesto público, y el presupuesto público incide en la minería. Entonces, ahí sería un modelo econométrico de 2 ecuaciones, multiecuacional. Ahí podría tener un poco más de forma, o sea, porque la relación no es tan directa, ¿no? En minería incide en el presupuesto público, el presupuesto público incide en la educación. Por ahí sí podría ser, ¿ya? Ahora, en mi experiencia, cuando yo asesoro tesis o doy acompañamiento en investigación a los colegas maestristas, es que principalmente buscamos una tesis ya hecha, ya sea para una tesis de doctor o titulado, pero de otro país, lo llevamos a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ya ahí ya tienes las herramientas, tanto de los antecedentes como de la investigación y la revisión bibliográfica y el marco teórico. O sea, tendríamos que ver un marco teórico que vincule netamente el sector minero con la educación, ¿no? O sea, no creo haber visto una tesis que exista así, ¿no? Pero sí podría haber una tesis multiecuacional que podría darse eso, ¿no? Un modelo econométrico multiecuacional. Ahí haces tus dobles matrices, ¿no? Y como estás hablando de regiones, encima le complicas más porque estamos hablando de datos de panel. Y a eso le estamos agregando que la educación no es algo, tiene rezagos en arma y en un modelo generalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, yo construyo hoy día un colegio, y la PEA o el capital humano no se mejora el día de hoy. Tiene que pasar 5 años para que ese niño salga de primaria, o 6 años para que salga de primaria, y otros 5 años más para que salga de secundaria. Después de 11 años recién voy a ver los resultados del proyecto. O sea, hoy construyo el colegio, pero de cada 11 años recién voy a ver que ese niño salga del analfabetismo, ¿no? Igual en las universidades, ustedes ingresaron en el 2020 y van a salir en 2025 o 26, y su valor va a salir recién cuando salgan el título, no como egresados. Ahí ustedes han formado el capital. Entonces, el rezago es de ¿cuántos años? 3, 4, 5 años. Ustedes han visto, ¿no? En modelos de vectores autorregresivos, la regresión es con efectos retardados, ¿no? Sí, eso lo han visto en econometría, ¿verdad?
A ver, les explico de manera más forma, más sencilla. El otro día yo vi a una señora que iba caminando y se apareció una loquita y le metió una patada. La señorita, ¿no? Y la señorita se escapó de la loquita, pero al ratito se empezó a frotar la pierna porque le había pateado la loca, la persona que estaba loca. ¿Por qué? No, porque no le dolió en ese mismo instante, quizás del nervio y susto le golpeó, pero no sintió los efectos del dolor unos 3 o 15 o 10 segundos después. En el caso de la educación hay rezagos, ¿no? El rezago es ahora y se va a ver más atrás. La inversión que genera más adelante. ¿Cómo se podría dar el dinero del canon minero para ingresar a los gobiernos regionales y para incluir en la educación? Básicamente los gobiernos, las mineras dan el dinero por la ley de canon minero, los gobiernos locales y regionales asignan su presupuesto a inversiones de acuerdo a la programación multianual de inversión que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, pero depende, pues, no todos los proyectos son para educación, hay cantidad de proyectos, hay salud, educación, vivienda, saneamiento, agrícola, forestal, etcétera. Lo que podría ser un modelo o una investigación sería los proyectos mineros. Bueno, es que las minerías dan dinero, no necesariamente están interveniendo, que hacen obra por impuestos también, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo, muchachos, es primero busquen una tesis que hable de regiones mineras. Ahorita, busquen una tesis y lo podemos mejorar. Y si ustedes gustan, los apoyo, se tengan que apoyar. Pero minería y educación no sí afecta, ¿no? Pero no es directo, ¿no? Sería el proyecto minero, el canon o el presupuesto, y luego viene el proyectos relacionados ahí. ¿Sí? O sea, sí, la minería desarrolla la población y todo eso, pero no el efecto no es así directo, va por un proceso de planeamiento. Al Kimberly. Ay, sí, profesor. Bueno, entonces usted diría que no es muy viable, digamos, el tema porque no se relacionan las variables tanto dependientes como independientes. De una manera directa, no, tendría que ser un modelo multiecuacional. Y sería mucho más complicado. Un modelo multiecuacional con rezagos y datos de panel en sí, porque tienen que hacer correcciones. Sí. Profesor, y una consulta respecto al dinero que ingresa a los gobiernos regionales del canon minero. No se podría hacer o no se podría relacionar con la educación o con la salud. Lo que pasa es que el profesor nos ha dado como unos temas y tenemos que encontrar nuestro tema de esos temas. Y uno de los, digamos, de los temas que nos ha dado es el crecimiento regional. Así que no sabríamos, o bueno, hemos tomado, ¿no? Como le dijimos, le estamos comentando este título para investigar, pero quizás no es muy viable. ¿Cuál otro podríamos tomar que se relacione a lo que es crecimiento regional con educación o salud? Ya, mi hermano hizo su tesis en inversión pública y crecimiento regional. Googleenlo. Su tesis de título profesional de economista. Mi hermano menor. ¿Cómo se llama? A ver. A ver, búsquenlo, sí, porque la vez pasada lo vi su tesis. A ver, pónganle en el título, ¿cómo es esto? Inversión pública y su incidencia en el desarrollo departamental. Inversión pública. Y departamentos. Hizo datos de panel. Mi hermana es especialista en econometría, hizo su tesis en eso. A ver. Pero tienen que hacer desarrollo departamental, ¿no? ¿Están mencionando eso?
Si no me recuerdo, no especificó que sea necesario que se desarrolle por departamentos, como menciona el profesor. Ah, ya, pero no, o sea, no les ha dicho por departamento, porque eso es lo que me están diciendo.